Así que, si les parece, lo primero que hacemos es recordar de manera muy rápida cuáles son las materias que van a juicio verbal. Sabemos que va el famoso juicio específico de desahucio por reclamación de renta, o también el de expiración del plazo legal o contractual, el famoso precario, ya distinguiéndolo de un desahucio, esa situación en la que sin título se está en la posesión de un inmueble. Los procedimientos del punto tercero, que eran los que pretenden recobrar la posesión por aquellas personas que han adquirido a título de herencia, ¿vale? Sin ser poseedores de esos bienes, de esa masa hereditaria, pues pretenden que se les ponga en posesión, con independencia de la propiedad. Tengan en cuenta, ahora seguimos, que muchos de estos juicios verbales se plantean como sumarios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la parte general? Que muchos de estos procedimientos no tenían la fuerza de cosa juzgada. Sus sentencias resolvían una situación de manera rápida, de manera sumaria, ante una petición del demandante, pero no impedían que luego se planteara un juicio declarativo más ordinario o más amplio, en el que se vieran cuestiones relacionadas con esa situación. El ejemplo claro es la distinción entre la posesión, resolver en un momento dado quién tiene la posesión de un inmueble o a quién se la doy o qué medidas acuerdo sobre esa posesión, y luego determinar quién es el heredero, a quién le corresponde la propiedad, si determinada finca ha de dividirse o no, en fin, un montón de cuestiones cuyas sentencias ya sí resuelvan con fuerza de cosa juzgada. ¿Vale? Esto también va a ser importante en algunos puntos del verbal. Pues bueno, como materias que iban por el verbal, según el 251, la posesión de una cosa, un derecho o un incidente para recuperar de forma inmediata la vivienda. Esta es una de las reformas que se introdujo y que afectan al fenómeno ocupa o a las cuestiones derivadas de contratos de alquileres. Simplemente se pretende una inmediata recuperación de posesión. Ya veremos después qué ocurre con todos esos contratos o con esa situación. El antiguo incidente de obra nueva, también se pretende suspender de manera sumaria y sin entrar en el fondo una construcción, una obra o una labor que se esté llevando a cabo. La demolición o derribo, recuerden, siempre que amenace riesgo o esté en trámite o declarada ruina y exista un riesgo efectivo de causar daño a bienes o personas pues, colindantes o de la zona. Los procedimientos que pretenden darle efectividad a un derecho real inscrito en el registro de la propiedad casi siempre, frente a esas personas que están impidiéndole pues la propiedad, la posesión, derecho de vista, en fin, todos los derechos reales que caben en derecho civil y que son inscribibles en el registro. Las cuestiones de alimentos, esto lo veremos bastante más amplio cuando tratemos los procedimientos específicos de familia. La acción de rectificación por hechos inexactos o perjudiciales, otra materia que iba directamente por juicio verbal. El 10 y el 11, los puntos 10 y 11 que se refieren a los incumplimientos de contratos, tanto de venta a plazos que se inscriben en el registro de bienes muebles, como los llamados arrendamientos financieros o contratos de ventas a plazos con reserva de dominio, la llamada reserva de dominio. Esto se ve mucho en la financiación de vehículos, en algunos concesionarios que venden con reserva de dominio. Se inscribe de esa manera y no se adquiere el bien, en este caso el vehículo, hasta que se termine de financiar o de sufragar todo el préstamo con el que se adquiere. Unos lo tienen, otros no lo tienen. Pues en caso de fallar en esos contratos, de incumplir algunas condiciones en esos contratos, encausaríamos esas reclamaciones por juicio verbal. La cesación en defensa de intereses de consumidores y usuarios también se tramita por juicio verbal, y los derechos del 160, todo lo que establecía régimen de visitas y cuestiones relativas a los abuelos, ¿verdad? A los determinados parientes respecto de hijos y nietos, por juicio verbal. Eso con respecto a la materia. Recordar que muchas de estas cuestiones se resuelven en juicio verbal sin efectos de cosa juzgada, permitiendo luego un posterior enjuiciamiento con cuestiones conexas o relativas al mismo objeto o a los mismos hechos. En cuanto a la cuantía, simplemente recordarlo, no hay mucho más que fijar de cara al examen, que la preguntita famosa de hasta cuánto, cuándo, cómo, y ver el tipo de pregunta que me hacen de los famosos 6.000 euros, ¿vale? Que no pase de los 6.000 euros, recordar el límite en los 6.000 euros. Bueno, eso como recordatorio.
El juicio verbal tiene sus fases bien marcadas, difieren un poquito del juicio ordinario, pero el trámite viene a ser bastante parecido. De hecho, vamos a ver, como ya les adelanté al estudiar el juicio ordinario, que tiene muchos más artículos, que se refiere mucho más a la parte general. El juicio verbal tiene menos artículos porque casi todo lo relega a la parte de juicio ordinario. Desde el inicio vamos a estar remitiéndonos a se hace conforme al juicio ordinario. Este trámite se hará conforme a los artículos del juicio ordinario, casi siempre, ¿vale? El legislador lo que nos mete en estos 10 artículos son todas las cuestiones que difieren, todas las especialidades. Bien, en cuanto a la demanda y contestación, que sería la primera de las fases, nosotros vamos a tener que en cuanto a la forma va a ser igual que el juicio ordinario, por lo tanto ya nos empezamos a remitir a los artículos 399, 400 de la ley que regulan cómo se presenta la demanda y tenemos que volver pues un poco a la parte anterior o a los artículos del juicio ordinario. Ya vimos cómo es una demanda, vimos cómo es una contestación oponiéndome a lo que se me está reclamando y vimos el fenómeno de la reconvención, la posibilidad que tiene el demandado de contrademandar o volver a demandar a su vez o al mismo tiempo al demandante. Tiene unas especificidades aquí en el juicio verbal que vamos a poder ver. En las demandas que no requieran la postulación de abogado y procurador, tenemos que recordar un poquitito esto de la parte general. Casi siempre no sabemos que en los juicios verbales cuya cuantía sea inferior a 2.000 euros no será necesario procurador y abogado, ¿verdad? Esto casi siempre lo recordamos así. Lo que muchas veces se nos olvida es el resto del articulado. Pues vamos a intentar recordarlo simplemente acudiendo por aquí al articulito. Denme un segundo y así no vamos a tener más problemas. Bueno, lo puedo preguntar. ¿Cuál es el otro supuesto en el que no es necesaria la intervención de abogado y procurador? Si ustedes lo recuerdan. Vuelvo por aquí. A ver. Bueno, los otros supuestos es la presentación de las papeletas de monitorio, los juicios monitorios. La presentación y trámite al principio no requiere de procurador y abogado. Eso lo tenemos en los artículos 23.2 y 31.1 de la ley, que son de la parte general y se refieren tanto a la obligatoriedad de procurador como de abogado. Comparto por ahí la pantalla. A ver, se ve ahora, ¿no? Vale. En cuanto a la forma, hay una cosita diferente al ordinario y es que se nos permite en estos procedimientos, 23.2, 31.2, para abogado y para procurador, si no excede de los 2.000 euros, podemos obviar un poco la forma compleja de la demanda, sin tanto formalismo, y acudir a lo que se llama una demanda sucinta, es decir, más resumida, donde simplemente tenemos la obligación de poner la identidad del actor, el demandante, del demandado, y el domicilio donde los vamos a citar. Después, pedir con claridad el objeto de la demanda, que es lo que yo quiero, lo que vendría a ser en la demanda el solicito, el petitum o el suplico, que es las formas de llamarlo, y luego simplemente, perdón, concretar un poco los hechos, incluso la ley nos dice los hechos fundamentales en los que yo baso mi petición. Deberán existir, esto normalmente lo tenemos en los decanatos de los partidos judiciales, yo creo que también en la sede del ministerio y la sede electrónica se pueden localizar los formularios o los impresos normalizados para que el ciudadano pueda elaborar esto. Si no, pues bueno, Internet tiene miles y miles de modelitos que se pueden utilizar, pero bueno, nosotros ahí no recomendamos nada de eso. Impreso normalizado, donde tengo que poner menos datos, pues bueno, ya simplemente relleno o simplemente lo pongo de mi puño y letra y presento esa reclamación de juicio verbal. Nos da la posibilidad, siempre y cuando no sea necesario procurador y abogado, por lo tanto, reclamaciones de cuantía inferior a los 2.000 euros, no superior a los 2.000 euros. A partir de aquí, la ley nos va a empezar a hablar mucho de distintos procedimientos
todos ellos juicios verbales, pero en función de la materia. Y nos van a empezar ya a aparecer, tal y como les avisé, cuestiones salpicadas del desahucio. Desahucio de finca urbana por falta de pago y cantidades asimiladas. ¿Sabemos todo este concepto largo? ¿Sabemos a lo que nos referimos? El desahucio, sí, un alquiler, no me pagan. Seguro que incluso a algunos de ustedes les habrá podido pasar con un piso alquilado o algún familiar que pues el inquilino no cumple, deja de pagar algunas rentas y nos vemos obligados a acudir al juzgado para ello. Ese sería el desahucio. La reclamación de rentas es la acción acumulada a ese desahucio donde yo pido que se me paguen, ¿no? Que se me paguen las cantidades que se han dejado de pagar o incluso que se me paguen las cantidades que se vayan devengando desde que yo puse la demanda hasta que algún día me entreguen la posesión de la verdadera de mi casa, de mi apartamento, de mi piso, de lo que sea que yo haya alquilado. Y luego el concepto de cantidades asimiladas son todas aquellas cantidades que la ley de arrendamientos homologa con la renta, ¿vale? Cantidades que se devengan periódicamente y que se pueden, o bien por ley corresponde pagarlas al inquilino, o bien por acuerdo en ese contrato se establecen que se paguen pues, por el inquilino en los meses que sean o en los plazos que se establezcan. Esas cantidades llamamos asimiladas a la renta, también se pueden reclamar junto con la acción de desahucio. Es uno de los pocos supuestos en los que encontramos una acumulación de acciones en un juicio verbal. Bien, la otra parte de los procesos de desahucio simplemente hablan de que un contrato de alquiler tiene una duración siempre establecida y si no, la ley lo establece, la ley de arrendamientos urbanos marca cuál será la duración mínima y qué pasará si no se pone duración en un contrato, etcétera, un montón de cositas. Normalmente en el contrato va cuánto dura este contrato, si se puede prorrogar, cómo se prorroga y en fin, todas las cuestiones. Pues expiración del plazo es que por ley se acaban los plazos legales o porque lo pusimos en el contrato se terminaron los plazos que habíamos conferido. Cualquiera de las dos opciones normalmente daría lugar a que entregue las llaves y se termine el contrato, pero hay ocasiones en que el inquilino no se va o incluso que el propietario quiere que te vayas teniendo derecho a permanecer, yo qué sé, otro año más. Pues también puede ser al revés. El malo no siempre tiene que ser el inquilino. Eso también vaya por delante, que de juicios verbales hay miles. La mayoría son en ese sentido, sobre todo por reclamación de rentas impagadas, el fenómeno de ocupación se ve mucho, y algunos otros pues son por al revés. El propietario pues quiere abusar, el casero abusa del contrato sin derecho. Bueno, ya nos empieza a poner cositas especiales en el verbal de desahucio, y es que en la propia demanda nos dice que podrá anunciar el demandante que asume un compromiso. Dice que le perdonará todo lo que le reclamo o parte de la deuda, incluidas las costas, ¿verdad? Fíjense aquí, todo o parte de la deuda y las costas, siempre y cuando, condicionando este compromiso, a que desaloje voluntariamente la casa o la finca en un plazo que se le indique. Este plazo, ponemos una garantía, no podrá ser inferior al de 15 días desde la notificación de la demanda. Este es uno de los plazos que SEO le dice siempre que miren la coletilla, porque siempre nos aprendemos los 15 días. Ah, qué bien, 15 días, pero nos olvidamos de cuándo empiezan esos días. Y la pregunta nos viene 15 días desde que dejó de pagar, 15 días desde el requerimiento extrajudicial, 15 días desde que se le requiera por el juzgado o 15 días desde que se le notifique la demanda. Pues ahí está la pregunta correcta. Desde la notificación de la demanda, un plazo que no sea inferior a 15 días. Por lo tanto, no podrá ser ni 10, ni 14, ni 13 días, pero sí podrá ser 16 días, ¿verdad? Pues quedarnos con esas cuestiones. El demandante, ¿qué es lo que hace? Oye, a mí lo que me interesa es recuperar la vivienda cuanto antes. ¿Por qué? Pues porque me la tiene rota, sucia, la necesito para un familiar o incluso para mí mismo, o bien quiero ponerla en alquiler cuanto antes y que produzca dinero. Y doy por perdido porque los inquilinos no sé que no les voy a conseguir reclamar el dinero, pues a cambio de que te vayas rápido, lo que hago es perdonarte o condonarte todo o parte de la deuda, incluidas las costas. Bueno, la práctica con las últimas reformas nos viene demostrando que ya los desahucios van funcionando cada vez más rápido y ya se va acudiendo menos a esta opción, ¿vale? Pero por lo menos en alquiler de vivienda.
se acude menos a esta opción, pues porque ya los juzgados vamos dentro de lo razonable, siendo más efectivos. Bueno, otro detallito que se podrá, quiero que resalten esto, ¿vale? Se podrá, no es obligatorio. Y lo mismo, otro dato que puede incluirse en la demanda es interesar ya directamente que se tenga por pedida la ejecución del lanzamiento en la fecha que se señale el juzgado. Aquí me paro un momentito y simplemente explico, a ver, hago así. A ver si me ven por aquí. Vale. Hago así y simplemente explico que partiendo de la idea de que... ¿qué artículo es? Estamos al principio del verbal, Isabel. Estamos en el 400... El que estamos viendo es el 437. 437. Efectivamente. Bueno, partiendo de la base de que el legislador nos perfila en estos artículos un juicio verbal de desahucio atado y bien atado para que no dure mucho en el tiempo y no se pueda dilatar, ¿vale? Por el inquilino, no se puedan intentar triquiñuelas, etcétera, etcétera. Vamos a ver que desde el inicio, cuando ahora admitamos la demanda, el letrado admita por decreto y notifique esa demanda al inquilino, al ocupa o al ignorado ocupante y le haga el requerimiento, ya en ese documento vamos a tener casi toda la información de inicio a fin. Es decir, vamos a tener no solo las posibilidades que tiene el demandado, contestar, no contestar, los supuestos de reconvenciones los veremos en general, no solo para el desahucio, sino qué ocurre si no hace ninguna de las otras cuestiones. Veremos que en la propia notificación, citación y requerimiento le viene la información sobre usted puede pagar, reconvenir, enervar la acción, todas estas cuestiones, pero también le va la continuación. Oiga, sepa usted que aunque usted que quiera caer en rebeldía y usted pase olímpicamente, vamos a decirlo con esas palabras, del procedimiento, desde este acto ya usted está obligado a venir el 6º día a notificarse de la sentencia. Si no viene, eso se entenderá como que ya está notificado. La fecha que le estoy dando hoy va a servir desde el inicio al fin si se dan estas condiciones. Y además, ya veremos que la ley introduce, muchas veces se procederá al lanzamiento sin más trámite. No va a ser necesario ni siquiera una solicitud, ni una sentencia, ni establecer nada. Simplemente un día fijado, el demandado, el inquilino, tiene toda esa información y da igual los pasos que haga, salvo que tenga razón y se oponga, entonces sí habrá una sentencia a su favor, eso nadie lo duda, pero en la mayoría de casos en que no, vamos a concluir en la fecha que viene marcada desde el principio. Eso es lo que se intenta, de manera que no se dilate el proceso. Bien. ¿Por qué se pone ahora que desde la demanda ya puedo pedir que se ejecute directamente? Pues porque la ejecución, el lanzamiento en sí, viene a ser un acto de ejecución. Y como nosotros sabemos, los que ya hemos visto la parte de ejecución, nosotros en estos casos estaríamos ante una ejecución de título judicial, ejecutando una sentencia. Es decir, el juez ha dictado un lanzamiento y ahora yo le tengo que pedir al juzgado, al tribunal, que marque una fecha, que notifique, que le dé un plazo para sacar las cosas, etcétera, etcétera, se suspende, no sé qué, lo que pasaba antes. Bien, ahora se corrige eso y se dice, sin necesidad de nada más, desde la sentencia, la recoja usted o no la recoja, la damos por notificada o no, si usted se opone desde que se le notifique, esta fecha es la que va a valer. Y sin necesidad de abrir una ejecución y sin necesidad de notificarle a usted nada más, sin más trámite, si lo ha pedido el señor en su demanda, iremos ese día con la comisión judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si hace falta, para practicar el lanzamiento, ¿vale? Si volvemos nuevamente al articulito, lo que podemos leer es exactamente más o menos eso. Podrá interesar en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha que se ponga por el juzgado, a los efectos del artículo 549, que aparece ya en el tema 17 en la ejecución, que nos dice que en estos casos, en la sentencia que resuelva los desahucios o decretos, si es que no hubo ni siquiera oposición del demandado, la mera solicitud en la demanda, desde el inicio yo lo pedí,
ahora, después de la sentencia, ya es suficiente para la ejecución directa de las resoluciones. Y añade, sin necesidad de ningún otro trámite, para proceder al lanzamiento el día y hora señalados en la misma sentencia o en la que se hubiera fijado al realizar el requerimiento al demandado. O sea, sin tener ni siquiera fecha de vista, ni siquiera sabemos si se va a celebrar juicio o no. Ya tenemos una fecha para ejecución y como en la demanda lo estoy pidiendo, sabemos que si llega a buen puerto esa sentencia, directamente van a ejecutar el lanzamiento, ¿vale? De esta manera se intenta conseguir pues este planteamiento que yo les decía de rapidez, efectividad y no permitir vericuetos legales para el demandado que se sabe más o menos al final que va a resultar condenado. Marquen bien ese artículo, el 3 bis, porque eso fue una reforma que hubo en 2018, o sea que es bastante reciente. Sí. Puede caer alguna preguntita de eso. Este articulito efectivamente se introdujo recientemente, se refiere no ya al desahucio pedido por falta de pago por el plazo legal o contractual, sino al procedimiento específico del punto cuarto del 251, el que va dirigido a en tutela sumaria de la posesión a recuperar una vivienda de manera inmediata o una parte de ella, ¿vale? Es un juicio verbal que está previsto por razón de la materia. Para que ustedes hagan una idea, es como recuperar de manera inmediata un coche que yo he vendido a plazos, dejas de pagarme. Hay un procedimiento específico en ejecución donde yo dirijo la ejecución a recuperar eso. Eso se lo dan a un depositario y siga la ejecución. Pero ese mini procedimiento ha ido dirigido directamente a recuperar el coche, la posesión del coche. En este caso, que no tiene nada que ver con eso, es recuperar de manera inmediata la posesión de una vivienda o parte de ella. ¿Vale? La idea que tenemos que tener es esa. No tiene que venir de un desahucio por falta de pago realmente, no tiene que venir de un precario específicamente, sino que engloba todas estas cuestiones. Como es un proceso sumario y sin efecto de cosa juzgada, pues el juez, ante lo que le presentemos, resolverá si entrega de manera sumaria la posesión o no. ¿Se podrá dirigir ante quién? Ante los que me han ocupado ilegítimamente la casa. En esta reforma del 18 se introdujo el concepto de ignorados ocupantes o desconocidos ocupantes. ¿Quiénes vienen a ser? Pues desde el individuo ocupa que no tiene dónde quedarse y de manera puntual entra en un sitio, se queda en una habitación, en un local o en un sitio, hasta el fenómeno ocupa entendido como tal. Esas mafias que, bueno, aquí en Canarias, en algunos sitios, sur de Tenerife, Las Palmas, bueno, se ve, pero mucho menos. En Península y otros sitios es una pasada. Todas las grandes construcciones de bancos que con la crisis no se vendieron han quedado ahí y esos son residenciales para ocupas. ¿Cómo funciona eso? Pues unas personas organizadas, bandas organizadas, acceden, bueno, lo habrán visto ustedes por ahí incluso en programas de televisión que ya lo han puesto. Pues ese fenómeno era imposible con la legislación que teníamos conseguir el desahucio, puesto que simplemente con ir rotando los ocupas ya se nos volvía un círculo vicioso del desahucio donde cada vez nos encontrábamos a nuevos residentes y era prácticamente notificar y requerir una y otra vez. Nos encontrábamos a personas mayores, nos encontrábamos a niños, nos encontrábamos un montón de impedimentos y no era posible. Esta reforma nos amplió eso y se dirige genéricamente contra quienes en un momento dado ocupen esa vivienda. ¿Vale? Eso no quita para que se tenga que notificar y requerir a quien en cada momento encontremos en el inmueble, ¿vale? Cuando los compañeros de auxilio, la comisión o el órgano exhortado, quien sea, o el procurador, acudan a practicar la notificación de la demanda y el requerimiento, perdón, en ese momento puede que nos encontremos a X personas, puede que no nos encontremos a nadie. Esto lo tenemos que unir también con el 441 tercero, si no me equivoco es el tercero, pero bueno, quédense con el concepto. Y es que en ese acto podemos encontrarnos a personas en situación de vulnerabilidad, ¿vale? Personas que realmente han ocupado ese inmueble y nos dicen que es que no tienen trabajo, tienen hijos a su cargo, están pasando una crisis que se han quedado sin nada, que se quedan en la calle, etcétera, que no son del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y se introdujo también una reforma en ese sentido, de manera que hacemos participar en el
en el procedimiento o en paralelo al procedimiento de desahucio a las administraciones, en concreto a los servicios sociales de donde radique ese inmueble. Y les avisamos de que existe una situación de vulnerabilidad en estas personas o que pudiera existir para que ellos, mediante un procedimiento y en el plazo de un mes, efectivamente busquen alguna solución y declaren si esas personas pues, están en esa situación o no. Eso no va a afectar sino en ese plazo de un mes al proceso de desahucio. Simplemente vamos a parar ese mes a los efectos de resolver sobre esa cuestión. A partir de ahí procederíamos al lanzamiento. Dime, Seba. Fran, no sé si Juan Vicente, Juan, no sé si es Juanvi. Si es Fran, y si adquiere la vivienda por herencia. Sí, si adquieres la vivienda por herencia, pero ¿a qué te refieres? ¿A la posesión? Son dos cosas, Juanvi. Si te fijas, nosotros voy a ir al articulito este. Si te fijas, desahucio. Bueno, no hemos llegado, te lo pongo aquí. Cuando veíamos las materias, ves en la pantallita, tenemos el desahucio por falta de pagos que englobaría a los fenómenos ocupa que estamos viendo y la reforma, etcétera, etcétera, pero también tenemos un procedimiento sumario que va dirigido a recobrar la posesión cuando existe una herencia que no esté dividida y yo tengo derecho a poseerlo y otro de los herederos es el que no lo tiene. No sé si te refieres a eso o te refieres a que tú adquieres por herencia y te ocupan esa casa. No sé si te refieres a eso. Me refería al punto 3 bis, ¿vale? Vamos al punto 3 bis. Aquí no nos interesa cómo haya adquirido la persona. Nosotros estamos aquí. Yo quiero recuperar en función del punto cuarto. Tutela sumaria de una cosa, inmediata recuperación de la posesión. Esta reforma lo tenemos que ver yo tendré que acreditar en mi demanda que la casa es mía, eso sí, pero el título por el que yo la tengo no le va a interesar al juzgado. Yo puedo haber adquirido eso porque lo compré, porque lo adquirí en una subasta, porque me lo donó mi tío de Cuenca o porque lo adquirí efectivamente por herencia. Pero en esos casos ya tiene que estar inscrita en el registro y yo acreditar que eso es mío, ¿vale? Hablamos de que yo tengo la propiedad de eso y lo que quiero es que además de la propiedad se me han metido unos ocupas o me han reventado la puerta, se la han vendido a alguien o cualquier fenómeno y lo que quiero es inmediatamente recuperarlo. No puedo ir contra Pepito Pérez porque no sé quién está dentro de la casa y además tengo el riesgo de que si voy contra el que sé que está dentro, Pepito Pérez, cuando el juzgado vaya ya no sea Pepito Pérez, sea Juan o sea Manolo o sea una mafia libanesa que se ha metido dentro del piso porque está el piso cogido por esa mafia. No influye que sea una herencia o que sea una compra. Es el punto cuarto, no nos habla de ello. Ok, exacto, vale. Perfecto. Bueno, como ven, cada puntito nos lleva a un montón de situaciones. Bueno, como digo, la posibilidad de ir genéricamente contra todos, por así decirlo, contra los que estén, no quiere decir que yo no practique los actos de notificación y requerimiento. Máxime cuando tengo que tener en cuenta que esos ocupantes pueden estar en situación de vulnerabilidad y la ley prevé un cauce en paralelo para ayudarles y conseguirles un recurso alojativo, ¿vale? Eso lo haremos. Bien, otro detalle que nos pone este juicio verbal es que a esta demanda, la del número 4, recuperar posesión, tendré que acompañar el título en el que funde mi derecho a poseer. Normalmente van a ser las escrituras de propiedad de mi piso. Normalmente va a ser, como dice Juanvi, la división de la herencia, la escritura del notario, donde entre mis hermanos y yo nos dividimos y a mí me tocó esta casa, ¿vale? El título normalmente suele ser una escritura pública de propiedad. Si yo lo que tuviera es un contrato de alquiler y yo soy el inquilino que tiene derecho, también me serviría. Oye, soy inquilino, me fui de verano al sur y cuando vuelvo a mi piso alquilado me encuentro los ocupas. Tengo derecho a la posesión. ¿La casa es suya? No, pero yo soy el que tiene la posesión, quiero recuperarla. Pues bueno, son ese tipo de procedimientos. Vale. Bien. La ley nos sigue hablando de los juicios verbales en general, aunque nos meta siempre
especialidades con algunos tipos por razón de la materia, ella sigue diciéndonos cositas que ocurren en los verbales y nos habla a continuación de si podemos acumular acciones o no. Hemos visto uno de los ejemplos más claros, acumulamos la acción de desahucio con las acciones de reclamación de cantidad. Pues muy bien, las acumulamos, no hay problema. Nos dice que no se admitirá con carácter general la acumulación objetiva de acciones. Recuerden, acumulación objetiva es que se refiere a la materia, a los hechos. Son dos acciones que emanan de un mismo contrato, el desahucio y la reclamación de renta. Perfecto. El incumplimiento de un contrato con la reclamación de una indemnización. Son dos acciones que yo pongo en marcha acumuladas. Esa es la objetiva. La subjetiva se refiere a que yo una misma acción la puedo dirigir contra varias personas. El titular del contrato, el avalista, ¿no? El fiador, o bien que tanto yo como demandante, como mi mujer como codemandante o mis hermanos como coherederos, todos podemos ir contra una aseguradora o una persona o contra ese inquilino que no nos paga, ¿vale? Todos contra uno o uno contra todos. Eso sería acumulación subjetiva en base a los sujetos de las acciones. En la objetiva nos dice que no se admiten con estas excepciones, que son preguntas de exámenes 1, 2 y 3, siempre. La primera, cuando se base en los mismos hechos y siempre vayamos por juicio verbal, ¿vale? Esta es la clave. En todo caso, proceda el juicio verbal. Si yo tengo una acción de reclamación de lo que sea, de incumplimiento de un contrato, y la que voy a acumular por materia o por cuantía debería ir en un procedimiento ordinario, ya no me sirve. O debería ir en otro juicio especial de familia, por ejemplo, pues ya mucho más raro todavía. No las puedo acumular, ¿vale? Aunque provengan de los mismos hechos. Mismos hechos y, en todo caso, mismo juicio verbal. Podré acumular siempre la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción que sea anterior a ella. Este sería el caso, pues, de un incumplimiento, de un contrato, de lo que sea, y le sumo, yo no solo quiero que declare extinto ese contrato por incumplimiento, sino también que los daños y perjuicios que se me han derivado de ese incumplimiento me los abone. Pues bueno, pues una es prejudicial a ella, pues lo hago. La acumulación de acciones en reclamación de renta o cantidades análogas, vencidas y no pagadas, al desahucio. Este es el que acabamos de ver, no nos genera ninguna duda. Y añadir la coletilla, que aquí no se las puse en color, se las voy a poner ahora mismo, que es bastante importante porque para los prácticos nos pueden poner siempre la trampa, ¿vale? Con independencia de la cantidad que se reclame. Si se trata de un desahucio por falta de pago o por expiración del plazo, aunque las rentas que se hayan vencido y que nosotros reclamemos sobrepasen con creces los 6.000 euros, las puedo unir siempre a la acción de desahucio. ¿Se entiende eso? Vale. También podría acumular, ya lo hemos dicho, contra el fiador del contrato de alquiler o contra el avalista solidario, si me exige requerirle, pues previo requerimiento de pago. Cuando no me paga el inquilino, un estudiante que viene de Madrid, he puesto en el contrato como avalista a sus padres, pues también tendré que requerirle a los padres que me paguen las rentas que su hijo no me ha pagado. Una vez que no me pague, podré acumular la acción de desahucio con la reclamación tanto al hijo como a los padres, ¿vale? Cuarta excepción, en los procedimientos de separación, divorcio y nulidad, ¿vale? Los que entiendan que estos procedimientos no tienen nada que ver aquí, sorprenderles con que los procedimientos de familia que veremos siguen los cauces del juicio verbal, ¿vale? Medidas cautelares, todos esos siguen los mismos trámites del juicio verbal. Pues en estos procedimientos y en los que también quieran darle eficacia a esas resoluciones de la Iglesia, decisiones eclesiásticas que luego queremos hacer valer, tipo matrimonios eclesiásticos que los traigo al registro civil o que me han hecho algún tipo de capitulaciones y las traigo para registrar, podremos ejercer de manera simultánea lo que se llama la división de la cosa común, ¿vale? No viene a ser una liquidación de bienes gananciales, sino respecto de una cosa común. Y si hubiera varias cosas que queramos liquidar o dividir, lo que podemos hacer es pedirle al tribunal que los considere como lotes o que los intente adjudicar de la manera que lleguemos a un acuerdo, ¿vale? Eso se permite en el mismo procedimiento.
Cuando hablamos de separación o divorcio, sobre todo divorcio, que es el que está más cercano a la liquidación de gananciales, tener en cuenta que se pueden plantear las dos acciones juntas, primero una y luego otra, y que, bueno, lo que sí que tenemos que tener es la firmeza del divorcio para proceder a la liquidación de gananciales, ¿vale? Y luego ya veremos cómo se tramita cada uno de estos procedimientos especiales, ¿vale? En cuanto a la otra parte de la acumulación de acciones, la subjetiva, no complicarnos mucho, siempre recordar qué es la acumulación subjetiva y que se permite. Se permite además, igual que en el juicio ordinario, nos remite a la parte general de la ley, siempre que se cumplan los requisitos estos, 72 y artículo 73.1, se los hemos puesto más bien para los de gestión, para que quien quiera le eche una lecturita, no es muy difícil. Podremos acumular contra varias personas siempre que tengamos un mismo derecho a reclamarles. Hemos puesto el ejemplo de deudor principal y fiador o avalista, que es el más común y el más frecuente. Primero agoto contra uno, luego agoto contra el otro. Bueno, pues esas cuestiones se pueden acumular y me ahorro un pleito, lo pongo una acción contra varios sujetos. La otra parte, varias personas, varios codemandantes contra uno solo de ellos. Una persona jurídica, por ejemplo, todas las cuestiones de usuarios y consumidores, queremos reclamar contra un fraude en una compañía telefónica. Nos unimos 150 usuarios y todos planteamos una demanda contra esa empresa, esa persona jurídica. Aquí tienen los requisitos que va a llevar la acumulación subjetiva de acciones, acumulación de varios contra uno, y simplemente los que vayan a gestión, pues sí, echarle un ojillo a lo que es el razón de título, causa de pedir, existencia de los mismos hechos, que no me cambie de juicio verbal a juicio ordinario, igual que acabamos de ver en la materia, que el mismo tribunal sea el competente, tanto por razón de la materia o como por la cuantía, bueno, o que no exista un proceso específico entre esas dos acciones por la que uno vaya a un juicio y el otro a otro. ¿Vale? Y por supuesto que ninguna ley prohíba acumular esas acciones. ¿Vale? ¿Dudas con esto de momento? Vale. Una vez que presentamos la demanda, igual que con el juicio ordinario, la sometemos a un examen formal en el que el letrado de la administración comprueba que los requisitos formales y materiales se cumplen, competencia, jurisdicción, la forma de la demanda, incluso demanda sucinta, que tenga al menos los elementos esenciales, y o bien lo admite por decreto o bien daríamos cuenta al juez o tribunal para los supuestos de inadmisión, que vuelvo a remitirnos al juicio ordinario, artículo 404, supuestos de inadmisión, donde el tribunal debe entrar a mandar subsanar o no y a decidir si admite o no esa demanda. Una preguntita que dejo yo ahí es cómo hacemos, que muchas veces pasa, no sabemos lo que queremos decir, pero no sabemos qué resolución utilizar. Cuando dice que dará cuenta al tribunal, ¿qué resolución es la que vamos a poner en nuestro procedimiento? Esa famosa de queden en la mesa de su señoría o pasen a la mesa de su señoría. ¿Eso en qué resolución se pone? ¿En un decreto? ¿En un auto? ¿En una providencia? ¿En una qué? Vale. Cositas diferentes, bueno, diferentes no, vamos a admitir, ¿vale? Una vez que se admite la demanda, damos traslado de la demanda, esto es exactamente igual, para contestación al demandado. Lo que cambia es el plazo, ya no tenemos 20 días, sino que tenemos 10 días. Si en el... ¿Sí? Contestó Yaisa y Margarita. ¿Qué dicen? Diligencia de ordenación. Correcto, diligencia de ordenación, dando cuenta a su señoría para resolver. Vale. Si el demandado no comparece, no contesta la demanda, el mismo efecto que ya tenemos para el juicio ordinario, que será declarar en rebeldía al demandado. Recordar la rebeldía, esa situación en la que se sitúa, en este caso el demandado, por no atender al trámite, por no ejercitar ninguno de las opciones que el trámite le da y que se sitúa de manera voluntaria con la implicación de que se le declara en rebeldía y una vez notificada esta, ya no se le notificará ninguna resolución más hasta la resolución definitiva, la sentencia o el decreto que en su caso terminara este juicio verbal.
¿vale? Eso le perjudica o bueno, es una situación que él puede deshacer en cualquier momento, personándose en autos y atendiendo al trámite, ¿vale? Si tenemos un verbal inferior a 2.000, sin procurador ni abogado, en el decreto admitiendo, ya tenemos aquí que se admite por decreto, en el decreto admitiendo le vamos a informar que igual que la demanda es sucinta y se puede presentar por un impreso normalizado, también tenemos un modelito, o deberíamos tener en los juzgados los modelos para la correspondiente contestación a la demanda, es decir, una contestación sucinta también, que pueda hacerse sin abogado y sin procurador, y simplemente pues iremos a eso. Parece raro, pero no son raros, no, o sea, nos encontramos bastantes juicios verbales de escasa cuantía, de una petición que aparentemente no tiene mucha importancia o hasta ridículas o irrisorias, pero las relaciones de vecindad, los problemas para las personas los valora cada uno y la justicia tiene que estar para lo grande y también para lo chico, para lo pequeño. Así que darle el mismo trato, el mismo trámite procesal como funcionario, la misma importancia, que realmente nosotros, la importancia nuestra está en el trámite, me da igual un hipotecario de 3 edificios y miles de millones que una reclamación de 150 euros por una factura o un monitorio. Lo importante para el funcionario es hacer bien el trámite, no fallar en el plazo, no fallar en las resoluciones y estará bien hecho tanto uno como otro, ¿vale? Bueno. Demanda, traslado, plazo para contestar, contestación o rebeldía, ¿vale? ¿Qué nos falta con respecto al ordinario? La reconvención, la posibilidad de reconvención. Cuando yo ejercía, cuando yo estudié, cuando SEO trabajó en todas las distancias, me imagino, este trámite no se permitía para el verbal, no existía. Ni siquiera teníamos la contestación. El verbal se demandaba y nos veíamos en el juicio, ¿vale? Se recondujo toda esta situación y lo que nos dice la ley ahora mismo es que en ningún caso se admitirá reconvención cuando el resultado de la sentencia o cuando la sentencia final no tenga efectos de cosa juzgada. Si yo me vuelvo al 250, muchos de estos procedimientos por materia, ¿verdad que son sumarios? ¿Verdad que la tutela sumaria de la posesión termina con una sentencia sin efecto de cosa juzgada? Bien, pues en todos esos no cabe reconvención. En los que sí quepa, porque vamos a resolver con carácter definitivo, pues en los que sí quepa, cabe reconvención, siempre que no nos saltemos de procedimiento, es decir, que no vayamos a salirnos del juicio verbal, y además haya una conexión, igual que la pedíamos en el ordinario, la tenemos que pedir en el verbal, que exista cierta nexo, cierta unión entre la demanda, la contestación y la contrademanda que yo ahora pongo, ¿vale? Que, por ejemplo, provengan del mismo título, surja de los mismos hechos, estén involucradas las mismas personas, nazca de una relación frecuente entre el proveedor de mercancías y ese bar que está reclamando. Entonces yo no solo contesto y me opongo a la demanda, sino que también contraataco y ahora te reclamo yo, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues el mismo trámite que dábamos en el ordinario, es decir, la posibilidad del demandante, que ahora es demandado reconvenido, recuerden todo aquello, el demandado reconvenido va a tener posibilidad de impugnar, de oponerse a su vez, de contestar esa reconvención, como si dijéramos. Lo único que ocurre es que el plazo va a ser de 10 días, ¿vale? El verbal, menos trámites, plazos más reducidos. Si ustedes se fijan, por aquí tenemos este trámite, ¿vale? En cuanto a la reconvención, tenemos al actor, que en primer lugar, ¿se ve más o menos bien? Ahí. Sí. El actor presenta su demanda, el demandado tiene la opción de contestar y siempre y cuando tengamos sentencia con efectos de cosa juzgada, es decir, en muy pocos de ellos, podrá presentar demanda reconvencional, con lo cual él ya se está convirtiendo en, sí, soy demandado, pero ahora soy reconveniente, te estoy demandando yo también, estoy contraatacando, lo tienen aquí. Ese contraataque en forma de reconvención, que recuerden que va después de la contestación y en forma de demanda, suelen utilizar la forma del otro sí
Otro sí digo que a continuación presento demanda reconvencional, y la presento, ¿verdad? Bien. Le llega al demandante, al actor, que ahora, en este segundo plano, lo consideramos actor reconvenido, que a su vez, en el plazo de 10 días, va a poder contestar a la reconvención. Con todo este trámite, ya tenemos planteado el litigio, ya podemos irnos a la citación y al requerimiento, ¿vale? Bueno, si volvemos un poquito a la oposición a la ejecución, a la oposición a la contestación a la demanda, perdón, recordar que en el ordinario existía también el llamado crédito compensable, que no es una reconvención, simplemente es imponerle al demandante que yo tengo un crédito frente a ti. Tú me estás reclamando X, pero es que tú me debes Y o Z. Tú también me debes una cantidad. Se tramita exactamente igual que en el juicio ordinario. Les ponemos aquí el artículo 408, pero teniendo en cuenta que la cuantía no puede superar la que se sigue en el juicio verbal, los 6.000 euros famosos. Si ese crédito que yo mantengo con el demandante supera los 6.000 euros, el juzgado me va a decir que no me admite la alegación de crédito compensable, que no, en este juicio verbal no le vamos a compensar la deuda que usted tiene de 8.000 euros. Y lo que se le dice al denegarle esta opción es que usted lo que debe hacer es interponer el declarativo correspondiente. ¿Qué hará el demandado si es listo? Poner un juicio ordinario para reclamar sus 8.000 euros, ¿verdad? Vale. Cuando contestamos, tenemos obligatoriamente que pronunciarnos sobre si queremos una vista o no nos hace falta. Si ustedes recuerdan, en la audiencia previa existía una posibilidad, audiencia previa del juicio ordinario, teníamos la posibilidad de evitarnos la vista, el juicio, cuando las cuestiones se redujeran simplemente a una interpretación jurídica, que era la que tenía que hacer el tribunal, o cuando la prueba que se planteaba y que se admitía no debería, no era testifical, no era pericial, o la planteada no requería reproducirla en vista. Cuando la prueba era simplemente documental, pues ese pleito, por así decirlo, de nada servía llevarlo a juicio. Nos ahorrábamos la vista y quedaba visto para sentencia. En el juicio verbal nos ocurre algo parecido. Lo que pasa es que la ley obliga a decir si queremos vista o no. Lo hará el demandado en su contestación y cuando conteste, el demandante en 3 días, desde que le den traslado de la contestación, también dirá si quiere vista o no. Muchos demandantes, como ustedes se pueden imaginar, ya en su propia demanda dicen que quiero vista o que no. O ya del propio pleito, si hay testigos que van a ir a testificar, pues ni hace falta. Pero la cuestión es que si ninguna de las partes lo pide y el tribunal tampoco considera necesario, desde que se conteste a la demanda, dictaremos la sentencia sin más trámite, ¿vale? A veces ocurre cuando es una cuestión simplemente de ver documental, interpretarla o de aplicar simplemente lo que dice la ley, pues bueno, pues en esos casos el juez o el tribunal considera que no hay vista y pasen para dictar la resolución correspondiente, sentencia, notificación, recurso y fuera. Bueno, desde que una de las partes lo pida, el letrado de la administración, bien porque ya sabe cómo funciona la agenda del juez, porque ya tiene los criterios, o bien porque lo habla con el juez y le pone fecha, señalará día y hora en ese decreto en la admisión, para celebrar la vista dentro de los 5 días siguientes de que se presente la contestación. No se olviden, este plazo no es desde la presentación de la demanda, sino vamos paso por paso. Demanda, traslado, 10 días para contestar, hablamos sobre la vista, quiero vista, no quiero vista, bien, admitimos demanda y dentro de los 5 días lo ponemos. Señalaremos, dictaremos la resolución señalando la vista y empezando el proceso. Si luego, donde dije que no quería vista, ahora lo quiero, o donde dije que sí quería vista, ya no me hace falta, porque me he dado cuenta de que no, lo podré hacer. Cualquiera de las partes lo pediría al juzgado, diciéndole, pues mire, ya no hay discrepancia, o la discrepancia que nos queda es solo jurídica, lo podemos ver por la documental, ya no hace falta la vista, un traslado a la otra parte, y después dictaremos una resolución dejando los autos conclusos para sentencia o vistos para sentencia, siempre y cuando el tribunal lo considerase así, ¿vale? Vale. La otra opción es la inadmisión. Nos dice la ley varios supuestos
especiales, porque los otros van dando cuenta al juez para que se pronuncie, donde no se admitirán. Y aquí volvemos a tener en cuenta el 250, las materias que van por juicio verbal. Cuando hablemos de esos procedimientos para retener o recobrar la posesión, tenemos que tener en cuenta un plazo muy importante. Si a mí me han despojado, dice la ley, de la posesión de algo y yo en un año no lo pido, ya no puedo ir por juicio verbal. Ojo, porque hablamos de la posesión, no hablamos de la propiedad. Yo podré seguir interponiendo mis procedimientos declarativos correspondientes, pero si quiero ir por un verbal de precario, por ejemplo, oiga, quiero recobrar o quiero recobrar inmediatamente la posesión, un año desde que me lo quitaron, desde que se metieron en mi finca, desde que en vez de respetar esta linde norte, me la invadieron y están cultivando ahí, un año, ¿vale? Un plazo que nos podemos aprender, no suele caer mucho, pero vamos, por si acaso. En los procedimientos del número 7 del 250, cuando lo que hacemos es defender derechos reales que yo tengo inscritos en el registro de la propiedad, dice que no se me admite en los siguientes casos. Si yo no planteo las medidas que quiero para asegurar la eficacia de la sentencia, si yo tengo una sentencia que me va a hacer valer un derecho de vistas, por ejemplo, vistas quiere decir que yo tengo desde mi ventana el derecho a ver el paisaje, no me puede usted construir un edificio ahí en medio si el ayuntamiento no le permite, usted no tiene licencia, me tapa las vistas y yo tengo inscrito un derecho de vistas hacia la costa, por ejemplo. Ese supuesto tan de laboratorio, si yo no le pregunto, no le planteo al juez las medidas, es decir, derribe ese muro, impida que siga fabricando o prescinde la zona donde está eso, si yo no le planteo unas medidas para que esa sentencia sea eficaz, ni siquiera me admiten la demanda, ¿vale? Importante. El otro supuesto de inadmisión, son 3, es que no se señale caución por el demandado. El demandado que en estos tipos de procedimientos quiera contestar y oponerse, debe ofrecer caución, según estos artículos de la parte general, que no tenemos que sabernos, respecto de 2 cuestiones muy importantes. Los frutos que haya recibido indebidamente, si yo estoy ocupando una finca que no es mía durante menos de un año o que está inscrita en el registro a nombre de otro, cultivo ahí, obtengo un beneficio o bien le estoy causando algún perjuicio al propietario que ahora quiere ser poseedor, tendré que prestar una caución para oponerme. ¿Por qué? Porque si no le sigo causando perjuicios sin que estén cubiertos. Bien, esto lo dice el artículo 64. Debe ofrecer caución. Oiga, yo me quiero oponer a esta posesión que me están pidiendo. Ofrezco 5.000 euros por daños y perjuicios. Bien. El demandante tiene la posibilidad de renunciarlo, pero si no renuncia, si yo no ofrezco caución, no me van a admitir la demanda, ¿vale? Bien, en caso de comparecer, pim, 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 pim. Y por último, el último supuesto de inadmisión es en los supuestos en los que yo tengo mis derechos inscritos en el registro de la propiedad, lo que hablábamos, si como documento acompañado a la demanda no presento la correspondiente certificación pues del título de propiedad, de la herencia inscrita, de la adjudicación, de la donación, en fin, el título inscrito en el registro que yo tenga, ¿vale? ¿Se entendió más o menos? Esto es un poco más denso porque habla un poquito de cada uno de los procedimientos por materia. Todos ellos siguen siendo verbales. Ahora volveremos al trámite que lleva el juicio verbal, ¿vale? En los procesos de desahucio, volvemos a otro salpicadito de desahucio por falta de pago. No se admitirán las demandas si el que pone la demanda, es decir, el dueño, el arrendador, que es el demandante, no indica qué ocurre o qué no ocurre con algo muy importante, la enervación de la acción de desahucio. Yo creo que los que lo hemos estudiado ya lo sabemos, los que estamos en civil, en los juzgados también, y los que no, pues lo habremos oído por ahí. El deudor, el inquilino que no paga, tiene derecho por una sola vez a efectuar el pago, y a eso se le llama pago que enerva la acción de desahucio, que impide o que la bloquea, vamos a decir, impide que se desarrolle la enervación del desahucio. Por una sola vez y pagando o poniendo a disposición todo el importe debido.
El artículo que regula este trámite o esta especificidad, que solo se da en el desahucio por falta de pago, cantidades debidas, está en el 24.4. Yo lo he rescatado y lo tengo por aquí. Espero que se vea. 22.4, perdón, ahí no sé si puse 24. Está en la parte general donde hablamos de las figuras que permiten la disponibilidad del proceso por las partes. Las partes pueden afectar a la terminación del proceso. Hemos visto el allanamiento, hemos visto el desistimiento, hemos visto el acuerdo extrajudicial. Bueno, pues cuando hablamos de terminar por satisfacción extraprocesal, es decir, un acuerdo fuera del juzgado, o bien porque el proceso ya no tiene sentido, carencia sobrevenida del objeto de juicio, nos habla la ley del caso especial de la enervación en el desahucio por falta de pago. Muy esquemáticamente, el punto 4 nos dice que se dictará un decreto, esto es importante, decreto dictado por el letrado de la administración, si una vez que me llega la demanda y me requieren de pago, de oposición o bien me van a poner en rebeldía, si yo pago o pongo a disposición, que son dos cosas, o casi tres, ¿verdad? Porque es pagarle al actor de forma personal, poner a disposición del tribunal, que viene a ser consignar en la cuenta del juzgado, o bien consignar en un notario, que también se me permite, dentro del plazo del requerimiento, que ya veremos cuál es, pero ya se lo saben, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y lo que yo deba hasta el momento de ese pago. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese plazo de 10 días se me venció una cuota más de renta o una factura de luz, lo que sea. Pues todo lo pago o lo consigno. Si yo lo hago... Está diciendo Ángela que en el último examen de auxilio cayó un verbal de esto que estás explicando. Claro, no sé si, son súper golosos. En auxilio donde cayó lo de los ocupas, ¿no? Creo, no me acuerdo. Yo sé, voy a dejar de compartir un momento. Yo sé que cayó en un práctico, cayó, no sé si fue en auxilio. Fue en auxilio. Sí, Rosa también lo dice. Y no también les digo que me pegué todo el año diciendo que iba a caer un práctico de ocupas. Me acuerdo. Y Monzo lo sabe. Ya lo llegaste a llamar ignorantes ocupados, me acuerdo. Sí, me acuerdo de llamarlo así. Loco. Estudiense bien a los ignorantes ocupados. Bueno, a los ignorados ocupantes. Sí. Ojo, Rosa, el precario es diferente, ¿eh? Sí. Yo sé a lo que te refieres y tengan cuidado con eso. El precario también se lleva por verbal. Que cayó, puede ser. Vale. Sí, yo no me acuerdo. Ya tenía no me acuerdo. Un poco de todo. Sí, vale. Todo un poco regresado, pues sí es posible. Es el que cayó, exactamente. Yo sé que en alguno, ya, lo que no sé si fue en la pasada también, alguno de ignorados ocupantes, pero vamos, que es un candidato básico. Bueno, vamos a volver por lo menos para terminarnos esa parte. Creo que fue en auxilio donde cayó el de ignorado. Bien, miren, lo de enervación de la acción de desahucio, simplemente esta parte no la vemos, vale. Lo de enervar la acción, como digo, lo puede hacer una vez. ¿Por qué? Porque nos dice el artículo 22.4 que ya no se aplicará la enervación del pago enervador cuando ya el arrendatario hubiera usado ese comodín, hubiera ya usado esa opción, hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior. Ahí ya no vale. Salvo que el cobro no lo hubiera hecho porque el arrendador pues no se hace el loco, no le da el número de cuenta, finge que no le ha pagado, en fin, alguna de estas triquiñuelas que sean imputables al casero. Si no, ya usted usó esa carta de la enervación del desahucio y ya no lo puede hacer más. Tampoco lo puede hacer cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario. Y ojo lo que pone aquí, por cualquier medio fehaciente, con al menos 30 días de antelación a presentar la demanda. Y aún así no lo hubiera pagado. Recientemente ha salido una sentencia del Supremo que le da la razón al inquilino por defectos, unos defectos bastante finos, bastante bien ajustados en el acto del requerimiento. El requerimiento de pago por cualquier medio fehaciente tiene que ser cumpliendo el plazo y con todos los datos de lo que se le requiere. Entonces, tener mucho cuidado en eso porque no se puede
fingir un requerimiento fehaciente o hacerlo de aquella manera. No, ya no me lo van a admitir. Con lo cual podrá volver a enervar el señor aunque no lo hubiera hecho, ¿vale? Si yo le requiero, en teoría no puede enervar, con lo cual ya sigue el proceso para adelante, pero ojo que el requerimiento tiene que ser fehaciente, 30 días antes de la presentación de la demanda y que no lo hubieran abonado. Vale, bueno, se le condenará en costas al arrendatario si hay enervación del desahucio. Por este articulito es por lo que decimos que en la demanda es obligatorio, en la demanda de desahucio, que el que pone la demanda, el arrendador, no indica si ya ha habido una enervación anterior, si se puede o no se puede. Lo normal que ocurre en las demandas, pues que en un punto de la demanda, digamos que no cabe enervar la acción de desahucio porque se le ha requerido fehacientemente, tal y como se acompaña, tal y como se acredita, pues con el burofax enviado en tal fecha o el requerimiento notarial que se hizo en tal fecha, 30 días antes o más de 30 días antes de presentar la demanda. A fecha de hoy, el demandado no ha pagado y por eso pongo esta demanda. Plin, perfecto, ya hay un requerimiento fehaciente, no cabe enervar. En otros casos, pues si el señor consigna todo el dinero, se podrá quedar en su alquiler y además pagaré las costas de esa demanda que está mal puesta, ¿vale? Bien. Fuera del desahucio, otra materia que va por juicio verbal, como hemos visto, son los famosos contratos de compraventa de bienes muebles a plazo que se inscriben en el registro de bienes muebles y los de arrendamientos financieros, esos que decíamos que pueden llevar o no esa cláusula de reserva de dominio. También se inscriben y también son un contrato realmente espaciado en el tiempo en el que tú tienes la cosa y vas pagando un crédito, pues lo que sea. No se admitirán los verbales, no se admitirán las demandas si no acompaño un requerimiento de pago expresando efectivamente el impago del bien y que no me ha devuelto pues el bien que sea. Estos son los famosos Corte Inglés que no van por monitorios o las ventas a plazos de la teletienda, todo este tipo de contratos o bien los vehículos, maquinaria de trabajo, de agricultura que se compran con este tipo de arrendamientos, leasing, todos estos contratos. Y en los incumplimientos, pues lo primero que tiene que haber es ese requerimiento con una certificación muy detallada de no solo lo que se impaga, sino también si hay una reclamación de financiación, pues intereses, capital, préstamo, etcétera, todo eso, ¿vale? Si no lo acompaño, no me lo van a admitir. Diligencia expresiva del impago y certificación, aquí lo pone, requerimiento de pago, diligencia expresiva del impago y no entrega o no devolución del bien. Tampoco se admitirán si no cumplen otros requisitos de admisibilidad. Cuando veamos los procesos especiales, veremos pues que en cada uno de ellos se me va a exigir para el divorcio, certificado de matrimonio, el nacimiento de los hijos, todo esto documental realmente, que es imprescindible, pues si no la tengo, no la tengo. ¿Vale? Fase segunda o parte segunda del procedimiento. Fíjense todo lo que hemos visto en lo que vendría a ser demanda, contestación y señalamiento. Fíjense todo lo que hemos visto entrando en materia. Si pasamos ese primer trámite y nos tienen por admitida la demanda, se ha contestado o incluso la reconvención se ha admitido o el crédito compensable, bien. Una vez que pasen los plazos conferidos para ello, el letrado señala su vista cuando haya que celebrarla, conforme a lo que dice el juicio ordinario, artículo 438, es decir, conforme a los criterios que se le hayan marcado por el magistrado o por el tribunal, señalará él. Citamos a todas las partes en los 5 días siguientes y la vista se señalará, ojo, plazo máximo de 1 mes, desde ese momento. Vale, pues nosotros calcularemos la agenda más o menos. Nosotros lo normal es que le digamos al secretario qué fecha nos pone, o ya el letrado nos pondrá directamente la fecha, o incluso si ha habido algún traslado al juez para admisión, el propio juez nos lo pone. Nosotros ahí señalaremos en nuestro decreto la fecha, el día, la hora de la vista, y en las comunicaciones le vamos a dar todas estas informaciones, ¿vale? Lo primero, pueden ustedes ahorrarse todo el procedimiento con un acuerdo normal, ya lo saben, pero se lo decimos. Ese acuerdo incluye la mediación, ¿vale? Acudir a una mediación. Si esto ocurriera, es decir, que las partes vayan a una negociación, nos deben indicar en la vista que van a someterse a mediación. Recuerden, la mediación con una ley específica y planteada como
procedimiento en paralelo o alternativa para la solución de conflictos mediante el establecimiento de un licenciado en Derecho, abogado, que va a ejercer como mediador y acudiendo a unas sesiones o reuniones para alcanzar un acuerdo, ¿vale? En la vista, el día de la vista, nos van a decir eso. Se suspende por estar en proceso de mediación. Ahí lo normal es que ya nos planteen o bien que la han solicitado o bien que ya se ha designado mediador o incluso que ya han podido acudir a la sesión informativa o a la primera sesión, ¿vale? Bien. Se les advierte en la citación a vista, a juicio, que no se va a suspender por el hecho de que el demandado no vaya y que además, bueno, además de ir con la prueba que ellos quieran, le tenemos que hacer saber al demandado que si no va y se ha propuesto su declaración, es decir, interrogatorio de parte, se le van a tener por ciertos los hechos del interrogatorio. Esto ya lo veíamos en el juicio ordinario, es un perjuicio bastante importante. Usted puede no ir, si usted no quiere ir, no vaya. Está citado, si no viene, a priori no voy a suspender. Pero además es que si le toca a usted declarar, porque hemos admitido el interrogatorio de parte, lo admitimos ahí sobre la marcha, vamos a tener por ciertos los hechos del interrogatorio, con lo cual tiene usted bastante parte del juicio perdido, ¿ok? Bien. Se le advierte de las mismas consecuencias que veíamos para el juicio ordinario en caso de que no comparecieran los abogados, los procuradores, si es que es necesario, demandante y demandado a la vista, y se les indicará que les hemos dicho que traigan la prueba. Bien, documental, la deberían haber aportado, se le aplican las mismas condiciones, testigos los tienes que traer, peritos también, pero si alguna de esas personas usted no la puede traer, me lo tiene que decir. ¿En qué plazo? Desde que yo le cite, en 5 días. Desde que usted sepa la fecha de la vista, oiga, el perito me lo tiene que citar porque no sé si va a poder ir. Los testigos que son los vecinos me dijeron que sí, pero no estoy muy seguro, cítelos usted para vista. Personas que por no poderlas presentar las partes han de ser citadas por el letrado, ¿vale? Partes, testigos o peritos, todo eso bien. Nos deben dar los datos, los domicilios, números de teléfono, exactamente igual, tal y como lo estudiamos para el juicio ordinario. Una cosita que se nos suele olvidar es el párrafo final de este artículo. En esos mismos 5 días, no solo los testigos y peritos, sino también si tenemos que oficiar a alguna empresa o alguna entidad pública para que conteste alguna pregunta o en vez de citar a su representante legal, simplemente para que informe el ayuntamiento del estado de la cancela que separa las dos fincas o para que haga un informe sobre el contador de luz, en fin, pues ahí en esos 5 días es donde solicito que se remita oficio a tal para que informe sobre esta cuestión, ¿vale? Obtener esa documental que realmente por mí mismo yo he ido al sitio y no me lo han contestado. Bueno, si se tratara de un supuesto número 7 del 250, donde yo estoy reclamando la efectividad de un derecho real inscrito contra alguien que me impide el disfrute, en la citación le apercibiremos al demandado que si no viene, si no comparece, la sentencia acogerá aquellas medidas que eran obligatorias. ¿Se acuerdan que el demandante tiene que plantearle al tribunal las medidas que quiere para hacer efectivo ese derecho real? Puse un ejemplo de vista, pero puede ser una servidumbre en la que el señor me colocó una piedra enorme y no me deja pasar. La medida que yo pido es retirada a costa del demandado de ese obstáculo que me impide entrar. Pues en la sentencia, si el tipo no va, si el demandado no va, es que se va a acordar inmediatamente las medidas que hubiera pedido el demandante. ¿Se entendió? Yo creo que sí. Vale. Importante este punto tercero, y si quieren nos paramos ahí. Bueno, nos quedaría un poquitito... Bueno, vamos a por él. Si estuviéramos en un procedimiento de desahucio, un verbal de desahucio por falta de pago, acumulando o no la reclamación de rentas, que ya vimos la acumulación, fíjense todo lo que hace el primer paso en la notificación, requerimiento al demandado. Se le requiere para que en 10 días, 3 opciones: desaloje el inmueble, pague al actor si es que le reclaman cantidades, pague todo lo que le debe, o bien consigne si es que lo que pretende es enervar. Consigne notarialmente, consigne en el juzgado, desde lo que le reclaman hasta el momento en el que pague.
O tercera opción, formule oposición, comparezca ante el juzgado y haga sus alegaciones, diciéndonos por qué no debe toda esa cantidad o lo que sea. Es decir, respecto al desahucio, 10 días para desalojar. Respecto de las cantidades adeudadas, que las pague, que enerve consignando o que se oponga. Son las posibilidades que tiene el deudor. Se le informa también en este requerimiento si el demandante le permitió o usó ese comodín de, oye, si te vas pronto no te cobro toda la deuda, ¿vale? Pues se le informará de los términos de ese compromiso y se le dirá que si lo acepta, dictaremos, entendiendo un allanamiento, haremos un decreto en el que consideramos, una sentencia acreditando el allanamiento a la demanda, con todos los efectos del artículo 21. ¿Vale? Ahora vuelvo al artículo, voy a irme por aquí a las posibilidades que tiene el citación para vista, ya lo hemos visto, especialidad del desahucio. Conducta del demandado ante el requerimiento de pago. Es el artículo que estamos viendo, 440.3. Son 3 las conductas que puede tener. Si el demandado no paga ni comparece para oponerse o allanarse, decreto que pone fin al procedimiento y lanzamiento que, recuerden, ya teníamos señalado. Si desaloja el inmueble pero no dice nada de las rentas, decreto poniendo fin y quito el lanzamiento porque ya se fue, pero dejo a salvo la posibilidad de ir a la finca solamente para levantar un acta sobre el estado de la misma. Seguro que los que estén en civil les ha pasado un montón de veces. Sabemos que han entregado las llaves, nos consta que no están, pero el procurador viene y nos dice que quiere ir porque le han roto la puerta de la terraza, la lámpara de no sé qué. Bueno, pues vamos para allá. Y vamos realmente para nada, porque luego reclamar en esos casos es bastante difícil. ¿Vale? Tercera opción que tiene el demandado es comparecer ante el juzgado y formular oposición, con lo cual ya teníamos fecha señalada que se le citó. Nos veremos en el juzgado para celebrar la correspondiente vista. ¿Vale? Esas son las 3 opciones que tiene. En este tipo de procedimientos, además, en el requerimiento se le va a poner el día y la hora señalada para la vista. Se le dice que el requerimiento sirve de citación. Yo he ido hablando de citación, pero realmente es un solo trámite. ¿Por qué? Porque la ley dice aquí que el requerimiento que se le hace en ese momento ya sirve de citación para juicio. Y se le dice también que si no se opone, es decir, va pero no se opone, no comparece, no paga ni se opone, en todos esos casos se practicará el lanzamiento fijado. También se le dice al demandado en ese requerimiento que si quiere asistencia jurídica gratuita, que era la estrategia clave antes de la reforma. Todos los demandados esperaban hasta el último día o 3 días antes de la vista y ¡plin! Ahora voy y pido abogado. Pues ahí estaba Fran Iseo suspendiendo el verbal, señalando para otro día, ahí estaba el procurador enfadado, esto qué cara dura es, la señora de la casa llorando, efectivamente, y tal. Pues eso se cambió y ahora se le informa desde el principio de que tiene que hacerlo en los 3 días siguientes a ese requerimiento. ¿Qué suele ocurrir? Que ellos siguen intentándolo más allá del 3er día y, por lo menos nosotros lo hemos resuelto así en el juzgado nuestro, pueden seguir solicitando asistencia jurídica gratuita. Ahora bien, se le advierte expresamente de que esa solicitud no va a suspender la vista, a la que seguirá yendo en las mismas condiciones. Si le llega la designación urgente que nosotros enviamos al procurador, bien. Si no, está fuera usted de los 3 días. Pero nosotros no vulneramos ese derecho a la asistencia jurídica gratuita. Eso por lo menos la juez nuestra lo hace así. No sé, por ejemplo, Aronas, no sé si están por ahí, Arona, Granadilla o Santa Cruz, si hay alguien, cómo lo están haciendo, o no les dejan ni siquiera solicitar esa asistencia jurídica. Fuera de los 3 días me refiero. No sé si alguien por ahí, Reme o Juanvi o Monse, si está por ahí, Marga también. Y Yaisa está diciendo que en Weimar es igual. Ah, Yaisa, ¿verdad? En Weimar igual, exacto. Esa yo creo que es la solución más... Se les deja pedir, se les advierte, ustedes igual, perfecto. También. Ah, pues yo creo que será criterio unánime, perfecto. Bueno, nos terminamos este.
la falta de posesión, y que si no se opone, también la otra consecuencia de las acciones emprendidas. Se considerará resuelto el contrato de arrendamiento. Esto es básico para luego proceder al lanzamiento, ¿vale? Las dos cosas. Miren, importante, el requerimiento este del que estamos hablando es un requerimiento normal y corriente. Lo que ocurre es que contiene un montón de cosas del procedimiento verbal, pero la forma en que se practica es artículo 161, en el domicilio que haya designado, tal. Teniendo en cuenta las previsiones del artículo 155, por el contrato de alquiler tendremos que ir ahí, o podemos averiguar domicilio si ya no estuviera el señor, que es cosa rara, ¿vale? Pero bueno, y en último lugar, si tuviéramos que acudir a las publicaciones por edictos. Bueno, se le advierte en el propio requerimiento que si no realiza ninguna de las conductas que hemos visto, ¿qué procede? Inmediato lanzamiento, y aquí viene la coletilla mágica de la pregunta, sin necesidad de notificación posterior. Es decir, hoy que le estoy requiriendo, no he ido ni siquiera a vista, pero ya le estoy diciendo que el día 23 de marzo a las 10:40 vamos a hacer el lanzamiento. Si usted no se opone, ya no va a recibir ninguna notificación más. No me venga después, es que yo no sabía que venían hoy. Sí, usted lo sabía porque está en el requerimiento, ¿vale? Voy acabando cuando pueda, Fran. Ya terminamos. Una cosa importante es que el requerimiento esté bien hecho. Las plantillas que tenemos en el juzgado pues están bastante bien porque son nuevas. El próximo día, a ver si consigo una que esté completamente bien hecha, porque le incluimos cositas, y la vemos aquí punto por punto para empezar la clase siguiente, y así si quieren me quedo por aquí, aunque repasemos el requerimiento el próximo día, ¿vale? Así que, bueno, me falta si atiende o no atiende el requerimiento, pero como lo vamos a repasar el próximo día, empezamos con eso, si les parece. Y ya no lo terminamos el verbal, porque ya no nos queda prácticamente casi nada, porque luego los actos de juicio y sentencia son muy cortitos y no llevan mucha pregunta. La mayor parte de cositas está aquí, ¿vale? Así que... De hecho, no le vamos a mandar tarea del verbal, sino hasta la próxima semana, que ya prácticamente queda liquidado. Entonces ya empezaremos a ver toda la materia